Bueno, creo que con el número 1 enumera las principales normas de seguridad para trabajar en el laboratorio. Era leer un poco ese anexo, ese materialcito ahí y anotar algunas cosas que a ustedes les pareciera relevantes, ¿verdad? De normas de seguridad. De todas maneras, yo voy a dar o sea, esa clase sobre las normas de seguridad aparte, ¿verdad? Pero es importante ya que vayan manejando. No creo que hayan tenido dificultad ahí, ¿verdad? Por ejemplo, normas básicas en el laboratorio es, ¿verdad? Asistir con ropa apropiada, zapatos cerrados, bata, ¿verdad? O sea, algo que les proteja. No precisamente blanca, pero un guardapolvo, ¿verdad? Seguir las instrucciones del docente, no tomar, ¿verdad? Hacer cosas por su cuenta si no está bien al tanto de lo que va a hacer. No se fuma en el laboratorio, tampoco se come, ¿verdad? Y para tomar, bueno, hay que retirarse a un lugar apropiado para eso, para tomar agua, por ejemplo. Tampoco vamos a estar 2 horas ahí deshidratándonos, pero tiene su lugar para esas cosas. Mate y tereré sí que no se permiten en el laboratorio. Eso no creo que haya dicho así el material porque es muy nuestro eso del mate y el tereré. Pero con no beber, no comer, ¿verdad? Ya entra todo eso. Y también hay que conocer las normas de convivencia que hay en ese laboratorio donde uno se va a ir a trabajar. Normas de convivencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros tenemos que saber cómo tenemos que dejar el laboratorio una vez que nos retiramos o cómo tenemos que entrar, qué condiciones, ¿verdad? Tenemos que reunir para eso. Que generalmente ya se sabe todo de antemano, ¿verdad? Número 2 dice, selecciona y escribe 3 ejemplos de lo que no se debe hacer. Bueno, se habrán encontrado luego lo que no se debe. Repasa los nombres de los materiales de uso común y bueno, esto más bien era una cuestión mental, pero como hay que escribir algo, supongo que escribieron 5, ¿no? 4, clasifica los materiales que sirven para medir volumen, indica cuáles son de medida exacta y cuáles aproximados. Para medir volumen teníamos bureta exacta. Bureta es exacta. Matraz aforado es exacto también. Bien, es solamente que mide una sola medida, ¿verdad? Hay que tener un matraz aforado para cada volumen que querramos medir. Y las que son de volumen aproximado son las probetas y las pipetas. Dentro de las pipetas, que era una consulta de varias personas que ahora vamos a repasar, están unas pipetas que miden volumen muy exacto también. Y se llaman pipetas volumétricas luego por eso. Justamente, ¿sí? Esa era la pregunta 7, creo. Bueno, nombra, a ver un poco, 3 materiales destinados a contener volúmenes. Contener volumen no es lo mismo que medir. ¿Sí? Contener volúmenes sería contener líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común que se usa para contener líquidos son los vasos de precipitado. Si ustedes por ahí no pusieron eso, no se preocupen, no se van a aplazar. No se van a aplazar por el contenido que pudieran de repente equivocarse. Nada que ver. Vasos de precipitado, entonces, pueden también contener volúmenes, por ejemplo, en Erlenmeyers, ¿sí? Se usan también para eso. Hay botellas también, botellas de vidrio. Después, nombra al menos 2 materiales de porcelana y para qué se destinan. Los de porcelana podían haber, por ejemplo, nombrado, ahora voy a dar recién eso, crisol, cápsula, ¿verdad? Y se destinan para cuando uno necesita calentar ese material a alta temperatura. ¿A alta temperatura qué es? Más de 500. 500 a 1000, 1100, ¿sí? Desde 300 en adelante ya podemos considerar alta temperatura. Entonces los materiales de porcelana, que es un tipo de material que se hace de una arcilla resistente a las altas temperaturas, se usa entonces para esos fines.
Seguro encontraron. Bueno, y ahora sí el 7 dice observar las formas de graduar de las pipetas e indicar su significado. Enseguida voy a usar las diapositivas y ahí ya tengo marcadito acá que vamos a repasar eso. Enumerar lo necesario para armar un soporte que sostenga una bureta y dibujar. Vi muchos dibujos lindos y vi otros dibujos que hicieron así nomás. Pero bueno, enseguida voy a dar también en la diapositiva. Averiguar y anotar cómo se efectúa el lavado correcto de materiales de vidrio. Lavado correcto, habrán encontrado seguro paso a paso, ¿verdad? Hay que lavar con cepillos. Hay en el laboratorio de química es muy interesante, hay un cepillo para cada caso, digamos. Hay cepillos para balones que son encurvados luego. Hay cepillos para tubos que son finitos. Cepillos para vasos que son más gruesos. Y se lavan con esos cepillos con detergente. Puede ser detergente común o si tenemos posibilidad, hay unos detergentes que no dejan residuos. Se llaman detergentes no iónicos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Detergentes no iónicos. Y luego se enjuagan muy bien con el agua de la canilla y se terminan de enjuagar con agua destilada o agua desionizada, o sea, con agua pura. Pequeños volúmenes, como 3 veces más o menos, se enjuagan con esa agua y después se ponen a secar. El secado puede ser al aire o puede meterse en un horno que se llama estufa, ¿sí? Para secar a más de 100 grados centígrados, ¿verdad? Así nomás, nada complicado. Después, ¿cómo se procede con material de vidrio caliente para evitar roturas? ¿Alguien quiere comentarme qué encontró? ¿Cómo se procede con material caliente para evitar roturas? Yo encontré que... A ver, Carmen. Yo encontré que se le pone como una tela, no me sale el nombre, de metalcito abajo antes del fogón. ¿Amianto? ¿Te suena? Tela de amianto. A ver, ¿quién quería hablar más? Muy bien, Jazmín. Vos lo que no te estás acordando el nombre es esa palabrita, amianto, que es un aislante. Sí. ¿Quién más quiere agregar algo? Que se debe evitar cambiar su temperatura bruscamente. O sea, no poner cerca de humedad ni nada. Cierto. Los materiales, por ejemplo, vasos, tubos, todos son resistentes al calentamiento. Lo que les hace es romper, digamos, es el cambio brusco de temperatura. Por ejemplo, sacar de lo que se estaba calentando y poner en una mesa fría, por ejemplo, o meter en el agua. Ahí, triste, ¿verdad? Se rompe. ¿Otro alumno encontró alguna cosa diferente? Yo no encontré nada, pero puse que hay que dejar a temperatura ambiente para que no sufra un cambio brusco de temperatura y llegue a quebrarse. Sí, o sea, es el cambio brusco. ¿Coinciden ustedes todos en que es el cambio brusco de temperatura lo que hace romper los materiales? Sí, así es. Todas las respuestas están en lo cierto. Se puede evitar usando una tela de amianto, ¿sí? O sea, que en vez de poner en la mesada fría directo, se puede poner sobre una tela o también se puede usar una toalla, ¿verdad? O dejar ahí en el mismo, apagar la llama o lo que sea al calentador y dejar ahí que se enfríe, ¿verdad? Antes de meter en el agua o en una mesada fría. Muy bien. Nombra todas las precauciones de seguridad. Bueno, acá había muchas preguntas sobre si escribir todo. Sí, la verdad que yo no es mi intención para nada hacerles escribir nada, ¿verdad? Pero bueno, algunas. Yo les contesté a los mensajes con que escriban algunas que le parecía relevante. Investiga y escribe la importancia del uso de la bata, ¿verdad? Es una protección para nosotros, para nuestra ropa y para nuestra piel, ¿verdad? Porque podemos sufrir salpicaduras y generalmente los reactivos químicos
o son corrosivos, o sea que nos va a hacer un agujerito en la ropa, si es un ácido o un hidróxido, o manchan, ¿verdad? Y la mayoría de los reactivos manchan. O sea, reactivo se llama, ¿verdad?, a las sustancias químicas. Entonces, por ahí no importa que estén disueltas en agua, ¿verdad? Si se produce una pequeña salpicadura, nuestra ropa termina con una mancha que no va a salir así nomás. Entonces, por supuesto, lo primordial es la protección de la ropa y también de la parte del brazo de la piel, ¿verdad? Y es muy interesante que el guardapolvo o bata tenga una, ¿cómo se llama eso? Goma no es, pero bueno, podemos decir goma, que esté ceñida, ¿verdad?, acá en la muñeca, ¿sí? Entonces va a cubrir, por ejemplo, nuestro reloj. En realidad no tenemos que usar esto en el laboratorio, pero supongamos que, bueno, tenemos, ¿verdad? Entonces tiene que tener acá una pretina, eso es lo que no me salía, la pretina. Cuello alto, como para prender, y ser largo, por lo menos hasta la rodilla. Había una época en que nadie quería usar el guardapolvo largo y todos se hacían las chaquetillas cortitas, pero eso no sirve en protección, ¿verdad? Y de preferencia ser de una tela un poco más gruesita, ¿verdad?, que esos guardapolvos comunes que suelen haber. ¿Algún alumno acá era del colegio técnico? Yo, profe. ¡Hala! Muchas, ¿qué? Muchas, por lo menos 2 hay acá. ¿De qué especialidad? Construcciones civiles. Ah, sabía algo. Electromecánica. Ah, está bien. Yo también era de electro. Ah, también de electro, Jazmín, Walter. Bueno, ustedes, por ejemplo, usaban, ustedes no se fueron ¿cuánto tiempo por ahí al colegio? 2 años. 1 año nomás, profe. 1 año nomás se fueron. Pero ese primer año ya usaban seguramente guardapolvos, ¿verdad? No. 1 año nomás faltamos, profe. 1 año faltaba. 2020. Claro. Profe, nosotros usábamos, pero era el que justamente no tiene mangas, porque era técnico en electrónica. Sí, pero ahora ya se cambió todo. Ese es largo, ¿verdad? Bueno, a medida que van a ir cambiando, ¿verdad?, va a tener pretinita. Sí, es muy importante. Y eso no solamente para el laboratorio de química, ya ven ustedes, ellos son egresados de otras especialidades y también usaban una bata de protección. Es una bata de protección para cuidar la ropa y de preferencia tiene que ser gruesito. Solo que hace calor en este país, Dios mío. Pero bueno. Entonces seguramente encontraron todo o alguien no encontró nada al respecto. Número 12. Creo que sí, ¿verdad? Sé que se fugaron. Sí, profe. Bueno, entonces voy a volver a la diapositiva que estábamos usando para repasar un poquito lo de las pipetas y después ya pasamos a lo que yo no di luego, ¿verdad? O sea, a clase nueva, como se dice siempre. Voy a presentar. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Ay, me equivoqué. Sí, yo escucho una voz de ustedes y voy a parar para escucharles, sin problema. Bueno, a ver, lo de las pipetas es lo que quiero repasar un ratito. Estaba en la 21. Esto no. Hay muchas imágenes, ¿verdad? Porque, bueno, por el hecho de que como no estamos en vivo en el laboratorio, entonces por lo menos para ver imágenes, ¿verdad? Entonces eran con respecto a esa pregunta 7 que hubo dudas y que, bueno, yo me di cuenta que tampoco expliqué esa parte, ¿verdad? De cómo se gradúan las pipetas, ¿sí? Cómo se gradúan y cómo se indica esa graduación, pide, ¿verdad? Entonces tenemos las pipetas que son las denominadas graduadas, son justamente estas que tienen divisiones. Y esas divisiones están expresadas arriba, generalmente, no se ve nomás bien, ¿verdad? Lastimosamente, pero esta es una pipeta de 10 ml, o sea, tiene una capacidad total de 10 ml.
desde el 0, que está por acá, hasta el final de la pipeta, que es acá en la punta. Pero a este justamente no es así. Esperen. No tengo ninguno. Voy a explicar mejor esa parte para que se entienda. Bueno, lo más común, no, justo no hay ni una foto de lo que les quiero explicar, disculpen. Lo más común es que la pipeta comience en 0 arriba, ¿sí? Y luego tengan las diferentes graduaciones, la más larga marca corresponde a un ml, por ejemplo, en este caso que la pipeta es de 10. Ahora, si la pipeta es de 1 mililitro nomás, de 1 centímetro cúbico, entonces las divisiones van a ser de 0,1 centímetro cúbico. Así es como generalmente se gradúan. Y esta pipeta, por lo que puedo ver acá, termina en 10. Entonces, esta clase de pipeta que tiene su 0 arriba y que tiene su volumen final marcado abajo, se llaman pipetas de doble aforo. Aforo en química quiere decir marca, ¿sí? O sea, no una marca comercial, sino una marquita, un círculo que indica un volumen, por ejemplo. Pero la mayoría de las pipetas, casi todas las que hay en el comercio, en realidad el volumen final es hasta la punta, ¿sí? Solamente tienen la marca inicial arriba, luego las divisiones, y al final hay que descargar hasta la última gota para que tenga medido el volumen final. Y esas pipetas se llaman graduadas de simple aforo. Simple aforo, entonces tiene una sola marca y en la punta ya no tiene más marca, sino que todo lo que descarga llega, por ejemplo, hasta 9,5 marca. Y después ya lo que uno descarga todo es 10. Sí, pero por lo que alcanzo a ver, este parece acá un 10. O sea que este debe ser de doble aforo. Acá también se ven las graduadas, ¿sí? Solo que no podemos ver la punta como es. Pero yo creo que en Química 2 ya nos vamos a ir y ahí yo les voy a recordar para cómo eran. Estas eran las propipetas, ¿verdad? Que son las succionadoras, porque no se succiona con la boca, sino que, ¿verdad? Con este dispositivo, ¿sí? Estas son pipetas de diferente volumen. Acá aparentemente este es de 10, de 5, seguramente de 2, de 1. ¿Sí? El azul, verde y rojo eran progeringas, ¿verdad? ¿O cómo se llaman? Propipetas. Ah, ok. Propipetas. Sirve para levantar con esto es como un tornillito, lo que estoy mostrando. Entonces con el dedo pulgar uno da la vuelta a esto y va subiendo el líquido. Va subiendo a través del tubo. Y cuando uno ve que llegó a la marca, entonces ahí para. Y a medida que uno gira esta perillita, esta tapa de arriba, que sería como un émbolo, sube, va subiendo. Cada propipeta alza determinado volumen nomás. Generalmente las azules alzan 2 ml, las verdes alzan hasta 10 y las rojas alzan desde 10 hasta 20 a veces. Estas son las más comunes, digamos. Y estas peritas de goma generalmente son negras o naranjas, no sé por qué son los colores predilectos. Y esas se usan hasta 10, creo que puede alzar. Después ya se llena de aire acá y ya no sube el líquido. Propipetas eran entonces estas. Y estas son las aforadas. Las otras eran graduadas de simple aforo y de doble aforo. Y estas, las aforadas, son para medir volúmenes y estas sí son exactas, las otras no tantos. Miden volumen pero no son tan exactas. Y estas pipetas, a diferencia de las anteriores, no pueden medir volúmenes intermedios. Si yo tengo, a ver, acá una pipeta, supongamos de 10,
Yo puedo medir 5, puedo medir 3, 7, etcétera, ¿verdad? Pero en estas no. O mido 10, si es la aforada de 10, o mido 25, si es la aforada de 25, o 5, etcétera. Son las hermanas de los matraces aforados, estas pipetas. Los matraces aforados tampoco pueden medir cualquier volumen, sino solo lo que dice el aforo. Y esto es el aforo, a ver, estas marquitas. Acá también se ve, eso es el aforo. Hasta ahí, hasta acá es 5. Bueno, este no se ve su aforo, debe estar más arriba acá, de 50, ¿verdad? Y esta parte tarda en subir. Y luego cuando llega al aforo es ahí el volumen que dice tener. Estas eran probetas, ¿verdad? Creo que ya hablamos de esto. Probetas con base de plástico, probetas con base de vidrio, diferentes volúmenes. Pero acá podemos medir volúmenes intermedios también. Solo que, al igual que las pipetas, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que también un poco nos dice el sentido común, ¿verdad? Que si yo quiero medir cierto volumen, tengo que usar un material que mida lo más aproximadamente ese volumen, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero medir 25 mililitros, 25 centímetros cúbicos, es lo mismo, ¿verdad? Y tengo en el laboratorio disponible una una probeta de 100, una de 50, una de 25 y tengo también una de 10, supongamos. Si yo quiero medir 25, entonces lo mejor es usar una probeta de 25. Vamos a suponer que no tengo, porque no son comunes en realidad estas. Tengo una de 50 y una de 10. ¿Cuál me convendría más usar? ¿La de 10 o la de 50? ¿Qué le dice su sentido común? 50. La de 50. ¿Y alguien me dice por qué? Porque es el más aproximado. Sí, Para exactamente. todo de una vez. Exacto. Así mismo, si uso la de 10 voy a tener que hacer 2,5 mediciones para tener 25. Son 3 errores. Un error en la primera medida, un error en la segunda y un error en la tercera que voy a tener que medir 5. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, estuvieron. Profe, ¿Mm? profe, ¿y qué pasa si, o sea, se carga una o otra veces, o sea, el experimento no funciona o ocurre algo en su procedimiento o ocurre una mutación o qué más o menos podría ocurrir si ocurriera en el sentido de que si cargo muchas veces y me equivoqué y vuelvo a hacer, ¿qué pasaría ahí? No hay mutación ni nada. ¿Sabes qué? Es el error que uno comete sin querer en cada medición. ¿Por qué? Por más cuidado que vos pongas en medir, en marcar bien acá, ¿verdad? Podés tener algunos errores y además cuando volcás una vez va a quedar un poco. Después vas a hacer lo mismo otra vez y a lo mejor exactamente lo mismo. No volcás todo o no llegaste bien al aforo, ya 2 errores, ya, ¿verdad? Y en tu tercer medida para los últimos 5 ml vas a cometer otra vez errores imperceptibles. ¿Entendés? Entonces eso nomás es, no tiene ninguna otra consecuencia sobre el trabajo, sino que son errores que uno no quiere cometer, pero que comete, ¿verdad? Porque son propios de eso, va a quedar un poco de líquido o no vamos a medir bien, etc. Eso nomás es. Sí, se entiende. Y esta es la partecita de farmacéuticos. Eso debería ser realmente preciso porque el medicamento que nosotros vamos a tomar debería ser preciso a la hora de Sí, consumirla porque no vas a tener efecto en nuestro cuerpo, depende. exactamente. Sí, ahí sí son medidas, generalmente si se pesa, por ejemplo, un componente farmacéutico, se pesa al miligramo,
Por ejemplo, tiene que tener ciertos decimales, ¿verdad? 1,22, por ejemplo, gramos. O sea, tienen que ser medidas exactas. Las balanzas y los materiales volumétricos que se usen tienen que estar controlados, tienen que estar en perfecto estado, ¿sí? Tenés mucha razón. Por eso, dependiendo del ámbito de aplicación, ¿verdad? Es mucho más estricto o menos estricto. Muy bien el razonamiento. Bueno, se pueden ver también las medidas, ¿sí? Si bien tenemos todas las medidas posibles, pero ¿verdad? El sentido común nos dice que siempre usemos el que esté más aproximado al volumen que queremos medir. Esto ya hablamos y no hay preguntas tampoco sobre esto. Entonces, a ver, tubos de ensayo también. La última parte, lo que fui muy rápido, quería, desde acá creo que era, detenerme un poquito y después ya pasamos a los temas nuevos. Este simple materialcito de vidrio, generalmente si es hueco tiene que estar cerrado, ¿verdad? En la punta. O a veces no es hueco, sino que es sólido, es macizo esto. Es una varilla de vidrio. Varilla de vidrio o agitador de vidrio es el nombre y sirve para disolver, que sería lo que uno hace con una cuchara en su casa, ¿verdad? Cuando pone una cucharada de azúcar o sal a algo y revuelve, ¿verdad? En el laboratorio de química, ¿verdad? Tiene que ser con la varilla. Y este muchachito que está disolviendo no tiene prendido su guardapolvo, por ejemplo, y no tiene guantes, ¿verdad? Pero sacó la foto. Entonces, Tiene una cadena también, profe. tiene una cadena también, sí. Buena observación. Así es. ¿Eh? A ver, tiene uñas cortas por lo menos. Pero vale. Algo tenía que tener bien por lo menos. Sí, y su manga era, mira, apropiada, ¿verdad? Era de mangas largas, pero se arremangó. Es lo que no se tiene que hacer, profe. Eso Quería hacer falta para la foto, no, profe. exactamente. Yo cuando les voy a sacar fotos, les suelo sacar fotos a los alumnos de ingeniería, ¿verdad? Y le paso todo al profesor al ingeniero González, que es el encargado de laboratorios, para que tenga registro. Y yo les suelo decir, apréndanse su guardapolvo, así no salen en la foto. Pero realmente pasa, ¿verdad? Por ahí, nuestro clima hace mucho calor. Si no hay aire acondicionado, a veces no se puede usar el ventilador porque, por ejemplo, si uno va a pesar, el empuje de aire del ventilador influye sobre la pesada. Y entonces tenemos que apagar ventiladores. Y bueno, y ahí empieza, ¿verdad? A remangar. Tiene calor la gente, los alumnos. ¿Se entiende? Profe, en el segundo semestre, si vamos a tener clases presenciales, vamos a tener práctica de laboratorio en el laboratorio de la uni, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a tener, así siempre es, ¿verdad? Son 2 años ya que yo estoy dando así, ¿verdad? Pero nosotros solemos hacer prácticos, solamente yo no doy, la teoría doy ahí nomás, o sea, ahí por ejemplo más le explico, ¿entienden? Ahí nomás le explico para qué sirve la varilla, el vaso. Esperemos que sí se vacunan todos. No sé qué pasa con esa franja de 18 y 19 que el ministerio les tiene rezagados. No sé por qué. Sí. 20, profe. No, ahí lo vamos a vacunar. No le importamos, profe. ¿Verdad? Ustedes justos son. Yo pensé... Pero hasta ya tiene clases. Somos todo el mundo, parece. No. Justo yo le dije eso a mi esposo. Justamente los alumnos que ingresan a las universidades son los que tienen esa edad, 19, algunos 20, cuando prueban más veces el ingreso, etc. Pero no sé. Le dejan siempre. Ahora, por ejemplo, escuché que va a haber vacunas de 12 a 17, sin enfermedad de base. Después va a haber vacunas de 20 para arriba de los que no se habían vacunado la otra vez. Y 18 y 19, no sé. Hay que hacer una... Exactamente. Tienen que hacer una protesta. Profe. Piensan que somos Lo que pasa es que el Paraguay, es cierto, tiene luego muchos problemas en ese sentido, que nosotros no, por ejemplo, no podemos fabricar la vacuna como por ejemplo hace Estados Unidos
por Rusia. No. Y eso tenemos muchísimas desventajas en ese sentido de que tenemos que esperar de otros secundarios o terciarios para intentar tener la vacuna. Y bueno, así. Sí. No, difícilmente. Nosotros no fabricamos luego nada. Prácticamente los medicamentos que se fabrican, ¿verdad? Son siempre bajo licencia de otro. No. Pero bueno, es lo que nos tocó. Por lo menos tenemos de más libertad, porque miren un poco pobre esa gente de Afganistán ahí, por ejemplo, las mujeres y eso, ¿verdad? A veces yo me quejo de los políticos, eso después digo, bueno, por lo menos podemos ser libres un poco. Ese consuelo de tontos. Pero bueno. Sí. Estos eran los vasos, ¿verdad? Que servían para contener volúmenes, para calentar, ¿verdad? No sé dónde se fue mi láser. Ay, no sé. Ah, tengo luz. Para calentar, ¿sí? Sirven menos de estos de plástico, obvio. Estos no se pueden calentar. Esto sí, tranquilamente usando lo que hoy dijo la compañera, una tela para proteger, se llama tela, pero es una malla metálica en realidad que tiene un material aislante que se llama amianto o asbesto. Bueno, hablando de asbesto, no es el asbesto cancerígeno que los norteamericanos están eliminando todo de sus edificios, sino es un asbesto que no produce. Justamente es esto. Esta es la malla metálica que le llamamos tela, porque se llama tela metálica. Y esto blanco es un material que tiene el aspecto así de un yeso, ¿sí? Que es el amianto o asbesto. Entonces, ¿qué hace ese amianto o asbesto? Por ejemplo, esto es un mechero de gas, ¿verdad? Produce la llama y en vez que la llama toque directamente el vidrio, para protegerle el vidrio, se usa entonces, se interpone, ¿verdad? Esta malla metálica con el amianto acá. Y también esta tela puede haber uno en la mesada, entonces cuando yo bajo esto que está caliente, coloco arriba de esto y no va a haber cambio brusco. ¿Sí? Bueno, acá al lado también está mostrando una aplicación de este vaso. Este es un calentador y a la vez tiene una función de agitador. ¿Cómo es eso? Esto acá tiene un imán y adentro del líquido se le pone, o sea, adentro del líquido se le pone un imancito largo. Generalmente son chiquititos nomás, ¿verdad? Y se activa la parte magnética del equipo eléctrico, ¿ves, verdad? Y entonces el imán gira y agita. Entonces, al mismo tiempo está agitando para disolver, por ejemplo, y está también calentando. Tiene dos funciones, calentador y agitador. Esto tampoco les desarrollé mucho la otra vez, acá nos habíamos quedado más o menos, que son unos vidrios que tienen una ligera concavidad, de diferentes tamaños, como pueden ver ahí, y se llaman vidrios de reloj. No se llaman reloj de vidrio, sino vidrio de reloj, ¿verdad? Y entonces acá que se pueden, por ejemplo, evaporar la sustancia, o sea, uno pone un pequeño volumen de una solución y puede calentar sobre una tela de amianto y hacer que se evapore y ver lo que quedó de residuo, por ejemplo. Profe. ¿Sí? Eso también nos sirve como tapa. También, exactamente, de los vasos de precipitado. Sí, profe. Sí. ¿Viste? A ver si por acá. Acá, por ejemplo, se ve medio feíto, pero se ve, ¿verdad? Está tapando el vaso de precipitado. Sí, sí, sí. Así mismo. Bueno. Y ahora pasamos a los materiales metálicos. Esto sí es nuevo, que no dimos la otra vez, ¿verdad? Y acá había una pregunta ya que era la pregunta 8. ¿Cómo armamos un soporte, pero para bureta pedía, ¿verdad? Entonces vamos a ir describiendo cada uno. Es muy interesante esto, ¿verdad? Se compra todo por separado. Pero todos estos artículos que tienen acá, esta partecita para enganchar, vienen estandarizados para colgarlos por un
una varilla metálica que tiene una base pesada de metal que se llama soporte universal. Y justamente se llama universal porque de él se pueden colgar muchas cosas, por eso se llama soporte universal. A ver, el soporte es la varilla con la base. Y estos 3 aros que están acá son aros metálicos, se llaman, son de diferente diámetro nomás, interno. Y ya trae el tornillito para poder adosarse con el soporte, o al soporte, mejor dicho, ¿verdad? A diferente altura uno puede poner. Puede que, a ver, acá por ejemplo está un aro, que es lo mismo que esto, está usado nomás ya. Y ahí hay un soportecito de porcelana que se llama triángulo de pipa. Está muy interesante su nombre. Es un triángulo que se puede agrandar y achicar porque acá tiene unos alambres que están atados, digamos, torcidos sería la palabra. Entonces uno puede hacer al revés del torcido y agranda un poco el tamaño. ¿Y para qué sirven estos triangulitos? Para poner ahí un crisol de porcelana y calentar, por ejemplo. Este es un uso muy frecuente, tiene una tapa y ahí alguien está destapando con una pinza. Entonces esto se llama aro metálico, triángulo de pipa, ¿verdad? Y este está por el soporte. Vamos a ver qué más cosas podemos poner por el soporte. Algo muy interesante. Voy a volver a la anterior. Estos aros traen su tornillo para fijar al soporte universal. Ya traen. Pero hay materiales que no traen ese anillo. O sea, por ejemplo, esta pinza. ¿Ven que es recta acá? No tiene su pinza para poner por el soporte. Esta tampoco. No tiene. Entonces hay unos dispositivos muy interesantes. Acá hay uno en la foto que se llama doble nuez. Doble nuez, así se llama. ¿Por qué? Como ya algunos enseguida habrán notado, tiene un tornillo, por ejemplo, para poner por el soporte, acá. ¿Verdad? Y el otro lado sirve para soportar o poner ahí el material, la pinza, el aro o lo que fuere que no tiene su propio tornillo para poner por el soporte. Estas dobles nueces son muy prácticas, ¿sí? Muy, muy prácticas. Entonces sirve para eso la doble nuez. Un lado va por el soporte y en el otro se pone el material que se quiere colgar. En este caso hay unas pinzas, esto se llama pinza 3 dedos. Se llama, obvio, ¿verdad? 1, 2, 3. Y generalmente con estas pinzas 3 dedos se soportan, por ejemplo, refrigerantes, esos tubos que servían para condensar el vapor. Y acá también tiene para ajustar al tamaño, al diámetro de lo que se va a sostener acá. Esta pinza es, por ejemplo, para el cuello de un Erlenmeyer, el cuello de un balón, o puede ser un tubo también, un tubo ensayo medio gordito. También tiene su pinza para ajustar. Y son muchas cosas, paciencia. No sé si alcanzan a ver acá dentro de esta pinza, es diferente el material, no es de metal, o sea, tiene un recubrimiento. Ese recubrimiento puede ser de caucho, puede ser de corcho, ¿sí? Y sirve justamente para que cuando uno ajusta esa pinza al material de vidrio, no afecte el vidrio. El metal y el vidrio no son buenos compañeros, ¿verdad? Entonces tiene una protección para el vidrio. Acá también, esto también es una goma. Entonces protege el vidrio del contacto directo con el metal. Bueno, todavía no hay nada para la pregunta 8 porque ninguno de estos son soportes de bureta.
Este es un soporte para, como les dije, refrigerante. Esto puede ser para balones, Erlenmeyer, tubos. Y no me puso Adolfo ni una foto para... Acá hay otra pinza. A ver. No, no hay ninguna pinza para bureta. Esperen un segundito, no podemos dejar de ver eso. Esperen un segundo. ¿Ustedes están viendo mi buscador? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Acá. Esto, por ejemplo, es muy frecuente para la bureta, ¿ven? Ahí está sosteniendo la bureta. Acá puede sostener 2 buretas. Acá también hay para bureta. A ver si puedo agrandar uno. Este es el que hay en la uni. A ver si agrando. Acá, a ver. Acá tiene el tornillo para poner por el soporte. Y acá son unas palanquitas que uno aprieta y entonces abre y ahí se mete la bureta. Ahí se mete, paradita. Y también tiene unas gomas ahí para que no toque directo el metal por el vidrio. Tiene lugar para 2. Y se llama soporte mariposa. Por su formita, ¿verdad? Mariposa se le llama. A ver si hay otro más. Ese es el más característico, ¿verdad? Que se usa en los laboratorios. Este mariposa generalmente rojas sombra o azules. Esto no es tanto para bureta. Bueno, entonces ahí salvamos la situación. Este tiene su, perdón, esto tiene su propia pinza, ¿ven? Acá también tiene su propio enganche al soporte universal, ¿eh? Acá podemos ver para un soporte para bureta tipo mariposa. Ahí dice luego pinza mariposa o pinza doble para buretas. Pinza mariposa o pinza doble para buretas. Acá. Ahí está, una y otra. Muy bien. Volvemos a nuestro PowerPoint. Ahora sí se ve en mi PowerPoint. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, seguimos entonces con otro elemento metálico muy usado también en el laboratorio, que es el mechero de Bunsen. Ay, disculpen, ¿dónde se fue? Mechero de Bunsen. Bunsen por el creador del mechero, ¿verdad? El que ideó este tipo de mechero de gas. Acá se enchufa al gas por una manguera, ¿sí? Este tornillito sirve para abrir eso, o sea, se puede cerrar el gas también acá en esta parte del mechero. Tiene una base preferentemente pesada para que el mechero quede bien parado. Acá se ve la manguera, ¿ven? ¿Sí? Este es otro tipo, pero igual son de Bunsen también. Y esta parte que muestra como unas ventanitas sirve para darle más o menos oxígeno a la llama, ¿verdad? Porque el oxígeno va a hacer que la llama sea azul o si tiene poco oxígeno va a ser rojiza y va a tener humo negro, ¿verdad? Entonces, para que la llama sea la correcta, tiene que ser azul la llama, entonces se regula la entrada de oxígeno. Acá esto se da la vuelta, nomás se gira y ya se va obteniendo la calidad de llama que uno espera tener, generalmente azul. ¿Y para qué se usa el mechero? Por supuesto, ahora se puede usar para calentar, así como vimos en las fotos anteriores, pero generalmente el mechero se usa, ¿verdad?, para fundir ahí algunas sustancias, como muestra acá, para calentar con alguna cuchara metálica, para fundir metales. Puede alcanzar muy altas temperaturas, cercanas a los 2000 grados más o menos en esta zona. La base del mechero acá es de menor temperatura que la parte alta.
Y todo tiene su valor de temperatura, la llama en sí. A ver si hay otra llama mejor. No, esa es la única llama. Entonces, mecheros de Bunsen. Muy usado. No hay laboratorio químico que no tenga un mecherito. Pinzas. Estuvimos viendo ya cuando mostramos el soporte universal las diferentes clases de pinzas. Este es para refrigerante, 3 dedos. No tiene su tornillo para el soporte universal, por lo tanto hay que usar una doble nuez, sí o sí. Una pinza para tubos, metálica. No son de mi agrado esta para nada. Prefiero una pinza de madera. Para los tubos son las pinzas de madera, igualito que las pinzas de ropa de madera, pero con un mango largo. Esta pinza es una pinza para crisol, está preparada para sostener el crisol, porque esto, si es de porcelana, generalmente se usa para calentar a altas temperaturas, entonces cuando uno saca del horno, no puede sacar con la mano, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que usar una pinza. Hay pinzas que son sumamente largas, o sea, esta parte es larguísima, como de 40 centímetros, 50 centímetros por ahí. Sobre todo cuando se va a sacar cosas muy calientes como 1000 grados y eso. Se usan pinzas más largas. Pinzas para vaso, ven que tiene una goma también para proteger al vidrio del contacto directo con el metal. Y esta es una pinza para, ¿cómo se llama esto? Estrangular mangueras. Que le corta. No le que corta, sino aplasta y entonces corta la circulación. Acá estaba lo que hoy la compañera dijo, la tela de amianto es una malla metálica y una parte tiene pegada una, como les digo, así como yeso es, así, ¿verdad? Pero el material es amianto. Para proteger al vidrio del contacto directo con la llama. La llama o el calor de una plancha calefactora, de un calentador eléctrico, igual más. Este era el triángulo de pipa. Esto son unos tubitos de porcelana. Resiste a altas temperaturas, porque acá está el mechero. Y se pone ahí el crisol cuando se quiere calentar a la llama. Para otra cosa en realidad no sirve, solo para cuando uno va a calentar a la llama. Trípode, en su nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Tiene 3 patas y un aro. Y la altura de estas patas o la altura de este trípode es apropiada para el mechero de Bunsen. Los mecheros de Bunsen tienen una altura normalizada, digamos, todos los mecheros tienen la misma altura. Entonces las trípodes también vienen para esa altura, no, un poquito más altas, ¿ven? ¿Sí? Muchísimas cosas, ¿verdad? Y lo que falta, bueno, se puede dar todo. Hay muchísimas cosas. El soporte universal, que fue lo primero que les mostré, ¿verdad? Todo lo que se puede colgar por el soporte. Acá faltaría el de bureta. Acá se muestra un ejemplo. Hay una pinza 3 dedos sosteniendo un refrigerante. Hay otra pinza 3 dedos sosteniendo un balón, por ejemplo. Y si queremos ir un poco más lejos, podemos levantar todo esto y poner abajo un mechero. Así. Y calentar, por ejemplo, Erlenmeyer. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchísimas. O calentar acá este balón, eso sería lo correcto. Etcétera. O sea, podemos poner un aro acá. Un aro. Una tela de amianto y un mechero acá abajo. A los polos de porcelana y ya estaremos terminando. Acá tenemos varias. Todos estos son crisoles de diferente tamaño. Se miden en volúmenes, 300 mililitros. Chicos, ¿verdad? Mililitros. Es lo mismo que decir centímetros cúbicos. 1000
centímetros cúbicos, 1000 mililitros, ¿verdad? Es 1 litro, para que tengan la idea. Porque después nos confundimos y decimos milímetro y no, ¿verdad? Porque milímetro es una unidad de longitud, ¿sí? Es ml, de 300, bastante grande, y puede haber, ¿verdad?, muy pequeñitos, con tapa. Y ya ven ustedes el uso que tiene, resiste a altísimas temperaturas, puede calentarse a la llama de esta manera, ven cómo se queda al rojo, no se rompe, salvo que haga choque térmico, ¿verdad? Pero eso ya sabemos cómo evitar, tanto para vidrio como para porcelana. Y se pueden meter también en unos hornos de alta temperatura, como 1000, 1200 grados centígrados. Se llaman hornos de mufla. Profe, ¿de qué están hechos los triangulitos? Este es un alambre, acá. No, el blanco. Y es porcelana. Ah. Porcelana es. Triángulos de pipa, se llama, ¿verdad? Bueno, eran crisoles. Los crisoles son más parados y tienen menos ancho de diámetro de boca, digamos, ¿sí? Y las cápsulas son más aplastadas y tienen más boca más ancha. ¿Eso para qué? Porque las cápsulas generalmente se usan para evaporar líquidos. Entonces, tiene que tener una amplia superficie, ¿verdad?, para poder evaporar. Eso generalmente son bajitas y con el diámetro de la boca mucho más ancha que el crisol. Y el crisol tiene que ser paradito y de boca más chica, porque si uno está mirando, por ejemplo, esta imagen, ¿verdad?, probablemente todo se calcine ahí adentro. A esa temperatura, al rojo acá, está todo calcinado, ¿verdad? Entonces, es una ceniza lo que queda. Y esa ceniza no podemos permitir que vuele, por ejemplo. O sea, que se nos pierda la sustancia. Por eso no tiene no es tan grande su boca. Y tiene más fondo. Más fondo. Y esta otra cápsula al revés, no tiene tanto fondo y tiene una superficie mayor para evaporar. Acá se muestra también, se puede usar la tela. Más bien acá la tela tiene el objetivo de sostenerle a la cápsula. O sea, atajar ahí para calentar, ¿verdad? Porque la cápsula resiste muy bien la temperatura de la llama, sin problema. Estos son morteros, como los que se usan para el yuyo del tereré, ¿verdad? Más o menos. Pero hay algo muy interesante acá que debemos saber. Estos son de porcelana y por lo tanto el vástago, se llama esto, ¿sí? El vástago, no se usa como se usa para el mortero de madera para los yuyos, sino que lo que se hace es girar contra las paredes del mortero. O sea, girar, no agarrar y golpear, porque esto es material, es frágil también, ¿verdad? Es porcelana. ¿Y para qué sirve? Para disminuir el tamaño de las partículas. Y acá dentro de otros materiales entran muchos balanzas, al 0,1 nomás, balanzas granatarias se llaman. Estas son todas digitales, ya no se usan más las balanzas con pesita, ¿verdad? Porque eso es un calvario, ¿verdad? Estar teniendo una pesita ya no se usan. Todas las balanzas que tenemos son digitales, gracias a Dios, ¿sí? Y podemos ver que la diferencia principal entre las balanzas está en los dígitos, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, podemos pesar 1,5, ¿verdad? Con esta otra podemos pesar 1,55, por ejemplo, con 2 decimales. Y miren un poco esta. Tiene 0, y luego tenemos 4 decimales. Por ejemplo, 1,5543 gramos. ¿Verdad? Son muchos decimales y cualquier soplido, cualquier que yo hablo encima le va a hacer cambiar la cifra. Entonces, por esa razón, estas balanzas
tienen puertas de vidrio. Arriba, a los costados que se abren, ¿verdad? Se deslizan. ¿Y para qué? Para evitar lo que se llama el empuje de aire. Empuje de aire, ¿verdad? Cuando es una balanza muy sensible que tiene muchos decimales que medir, cualquier movimiento del aire que uno haga con la mano así o que uno hable o que encima ya le hace variar el peso. Por eso vienen, lo que se pesa acá en este platito está encerrado en estas puertitas. Y esto no. A pesar de que estos dos decimales de acá también se ven muy influenciados por el movimiento del aire. Principalmente el último decimal. Vamos a usar también el año que viene. Este año ya no me dijeron. Imposible. Espátulas, que ya se imaginarán ustedes que el objetivo es cargar sustancias, ¿verdad? Remover. Estas espátulas se llaman espátulas pala-cuchara. Pala-cuchara. Tienen las dos cosas en la misma espátula. Estas son espátulas de acero inoxidable y estas son espátulas de porcelana. Las de acero inoxidable no se descomponen con los reactivos, con el tiempo también se llegan a oxidar, y las de porcelana no, son totalmente inertes, no le hacen nada a ninguna sustancia. Acá hay uno que parece un cuchillo, pero es una espátula de acero inoxidable también, stainless steel, ¿sí? Y manguito de madera. Hay diferentes clases y tamaños. Esta es una espátula pala-pala. Pala-cuchara y pala-cuchara también. Pinza de madera, que les dije que esta es la que más me gusta para los tubos. Esta es la amiga de los tubos de ensayo. Esta pinza. Ven que es igualita a una pinza de ropa, pero uno de los manguitos es más largo para poder agarrar. Entonces esto yo puedo calentar a la llama de un mechero, por ejemplo. Pero ahí no me voy a quemar yo. A veces se quema un poco la pinza. Cuando no nos damos cuenta y nos sacamos, se puede quemar la punta un poco. Casi parece pinza para ropa, parece. Sí, solo que, sí, igualito, pero mira un poco acá donde muestro con el láser, es más largo un lado. Esa es la única diferencia que tiene. Después igualito. Microscopios, ¿verdad? Esto no solemos usar. Esto sí, ¿verdad? También es el amigo de todos los químicos porque siempre necesitamos enjuagar, usar agua pura, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice agua destilada, alcohol, y se llama frasco lavador, pero miren el nombre más usado es esto, piseta. Enseguida ya la vamos a relacionar con una pizza a esta hora. Piseta o frasco lavador. Entonces se utiliza para guardar agua destilada, alcohol, ¿verdad? Generalmente agua destilada. Y para usar se presiona un poquito la zona acá del frasco y entonces en esta partecita sale disparada el agua. Profe, ¿ese rombo tiene algún significado? ¿Cuál? ¿Este rombo? Sí. Esto que está, este es para alcohol, dice acá por él. Entonces trae su riesgo. Mira, acá dice inflamable. Acá seguramente este es el grado de toxicidad. 3. Y acá no se ve, ¿verdad? Pero sí tiene que ver cada uno. En el segundo práctico del miércoles vamos a dar justamente los pictogramas, se llaman. Pictogramas se llama todo esto, ¿verdad? Acá también. ¿Esto qué significaría? A ver. 0, 0, 0 y ningún color. ¿Qué es solo para agua? Para agua. Agua y no tiene ni un riesgo. Sí. Nada, ¿verdad? No es tóxico, no es inflamable, nada de lo que pueden indicarse acá. Por eso no tiene ni color. El rojo, ustedes acuérdense que el rojo ya es de mayor riesgo, el amarillo es de atención, ¿verdad? Y el azul es precaución.
Entonces, este no tiene nada. El agua destilada, más buena que la así. Bueno. Papel de filtro es un papel igualito al papel del filtro del café. Es exactamente lo mismo, pero hay papeles de filtro que se sabe exactamente la porosidad y son papeles caros porque son de poro conocido. Entonces se sabe cuánta partícula puede llegar a sostener y cuánta partícula de qué tamaño puede dejar pasar. Y hay también unos papeles de filtro que se llaman sin cenizas. O sea que, supongamos que uno filtra algo acá y se queda el sólido y yo quiero calcinar, quiero obtener cenizas de ese sólido. Y llevo con todo el papel a quemar, pero el papel no me deja ni una ceniza. Entonces la ceniza que quede luego de quemar, de calcinar, va a ser de mi material nomás, no va a ser del papel. Son realmente interesantes estos papeles y algunos ya vienen cortados, otros hay que cortar, ¿sí? Y esos sin ceniza son caros también. Sería el material filtrante. Acá se pone adentro de un embudo. No sé si alcanzan a ver el embudo. Profe, ¿ese papel es un papel convencional nomás? No. Es parecido al material del filtro de café, como dije recién, pero sus poros, o sea, las medidas de adentro de sus poritos, ¿verdad? Está conocido. Son controlados. Y vienen generalmente en cajas y por la caja te trae todas las especificaciones. ¿Y para qué eso? Porque en química hay diferentes clases de sólidos que filtrar. Algunos son gelatinosos, entonces necesitan un tipo especial de papel. Otros son muy finos, entonces necesitan otro tipo especial de papel. ¿Sí? No vienen así nomás, vienen en cajas y por la caja dice todo para qué clase de sólidos es. Así es. Gradillas de diferente clase, de madera, de plástico, de metal. ¿Para qué sirven las gradillas? Única función, solamente sirven para sostener los tubos de ensayo. Solito para eso. Gradilla, entonces. Creo que estaremos terminando. Esto es algo que nosotros no tenemos, lamparillas de alcohol, porque tenemos mecheros de Bunsen, así que estos no nos van a servir. Pero que son unos frasquitos de vidrio, tienen una tapa y un mechero, una mecha, perdón, de tela. Adentro se pone alcohol y entonces el alcohol por capilaridad sube por la mecha de tela y entonces acá en la punta se puede prender una llamita. Y con esta tapa podemos apagar la llamita y dejar la lamparilla tapada. Salva cuando no tenemos gas. Ese que cuando, se terminó el gas y no puedo prender el mechero, ahí te salva la lamparita de alcohol. Si no, no sirve. Acá están los cepillos que hoy les dije para la pregunta, ¿cómo se lavan los materiales? Miren un poco los cepillos que hay. Chiquititos para tubos más delgados, para vasos, para probetas. Estos cepillos curvos son para lavar balones. ¿Recuerdan, verdad, que los balones tenían esa forma redondeada abajo? Entonces, los cepillos estos también son así. ¿Y el del medio grande? Para lavar probetas. Probetas grandes de 1000, por ejemplo. Hay probetas muy grandes de 1000 mililitros, entonces pueden lavar. Y también no se muestra acá, pero las buretas que eran esos como pipetas largas que tenían una canillita al final, las buretas también tienen unos cepillos para lavar largos, así, muy largos y generalmente bien finito es la parte que limpia. A ver, estos son para vasos, deben ser también. Un poco curvo para Erlenmeyer.
por ejemplo. Nosotros en el laboratorio tenemos curvos para balones, estos son los más comunes para vasos y después tenemos un montón que son para tubos de ensayo. Cepillos nomás le llamamos y listo. A ver, ¿qué más? Termómetros. Los termómetros actualmente tienen que ser de alcohol, así, de color rojo. Generalmente los termómetros de mercurio ya se prefiere no usar por la contaminación del mercurio que pueda dejar si se rompe el termómetro. Este, por ejemplo, creo que es de mercurio. Así, este gris. Para medir temperatura, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo quería terminar 6:30, pero terminé al final un poquito después, como siempre. Así que les agradezco la atención, como dice acá el señor porque realmente tengo que esperar mucho de ustedes, ¿verdad? Porque no es fácil la cosa. Así no es fácil, ¿verdad? A ver. ¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, hoy no hay tarea. Era, profe. Ay, ustedes se quedaron hasta el final. Justo que me gustan mucho hacer dos tareas, profe. Qué pena. No, Pero no se me quedaron parece hasta el final para que yo le diga la tarea. Profe, No hay. igual no me voy a quedar, profe. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, tenés algo en la cara. en serio. Una sonrisa muy bonita, profe. Ay. Che, Dios, ya me vas a dejar todo con color. Muchas gracias. Bueno, entonces hoy no hay tarea, así que lo que pudieron llegar a aprender acá les va a servir. Vamos a seguir aprendiendo mucho, seguro. Y sí, la próxima clase sí o sí ya voy a registrar la asistencia. Hoy también porque ya me pusieron acá. Y daremos un tema lindo también, que son las normas de seguridad, los pictogramas. Vamos a hablar también de los extintores, los tipos de fuego, ¿qué más? Y los reactivos químicos. Tengo 2 clases preparadas para eso, una parte para la parte de seguridad y otra para los reactivos, que son las sustancias químicas, cómo vienen, cómo se presentan, qué información traen por sus etiquetas, traen un montón de información. Entonces no se pierdan el próximo episodio de la clase de química el próximo miércoles, ¿sí? Claro que sí, profe. Bueno. Dale, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe.